Miren, esto de esta plática surgió hace relativamente muy poco. Acababa yo de dar una plática que de hecho ustedes organizan, que es la en la Universidad en la Biblioteca Vasconcelos. Esto fue hace aproximadamente 2 semanas o semana y media. Bueno, y entonces, inmediatamente Edmundo me sugirió venir, pero obviamente no me daba tiempo para preparar algo que estuviera directamente relacionado con ustedes, y entonces yo le propuse que habláramos sobre la historia de la teoría de conjuntos, que es lo que yo he trabajado por muchos años, ¿no? Yo no le propuse el título, y entonces este título apareció originalmente, La historia detrás de la teoría de conjuntos. Bueno, primero que todo, agradecer a quienes me hayan invitado a participar. Siempre es un placer estar con ustedes. A la Ibero le tengo muy bonitos recuerdos. Fue el primer lugar donde trabajé como académico. Fui profesor de asignatura en el año del 75, si no mal me acuerdo. Y Y es, di materias en el área que llamaban de integración. Di dos cursos, uno de historia de las matemáticas y otro de filosofía de las matemáticas. Y entonces le tengo muy bonitos recuerdos a la universidad, además de que muchos de mis mejores amigos estudiaron ahí o siguen ahí. Bueno, el caso es que Edmundo propuso este título, y nada más les quiero hacer una aclaración. Los historiadores no hablamos de la historia. Para nosotros eso no existe. Nosotros podríamos hablar de una historia de las matemáticas, una historia detrás de la teoría de conjuntos, porque va a haber tantas historias como lectores haya. Es como cuando yo les pido a mis alumnos una reseña de algún libro, les digo que no pueden copiar, porque no puede resultar ser que dos alumnos distintos escriban una misma reseña o al menos parecida. Siempre unos nos fijamos en unos detalles, otros nos fijamos en otros detalles. Entonces, no existe la historia detrás de la teoría de conjuntos, pero sí podemos hablar de una de tantas historias que hay detrás de la teoría de conjuntos. Entonces, el artículo definido lo eliminamos. Miren, allá por el año del 74 se empezó a profesionalizar esta disciplina. Han existido aficionados, y algunos muy buenos, algunos extraordinarios, interesados en la historia de las matemáticas. Yo conozco textos ya tal cual, así que lleven el título de Historia de las Matemáticas desde inicios del finales del siglo XVIII. Pero al igual que la profesión de ser maestro, se tardaron muchos años en profesionalizarse. Y entonces, si ustedes consultan libros publicados, en particular antes de 1974-75, ellos resumen una historia que yo le llamaría una interpretación estándar de la historia de la teoría de conjuntos. Y estas son algunas de las premisas que se manejan en esa interpretación estándar. Bueno, la mayoría de la gente piensa que Cantor descubrió la teoría de conjuntos casi por sí solo. Y de hecho, la teoría de conjuntos que nosotros normalmente describimos en un libro de texto, así es. Sin embargo, esa presentación axiomática, esa presentación simbólica, pertenece más a otra corriente que vendría por el lado de Dedekind, compañero de él, y no de Cantor. Supuestamente existió una fuerte oposición a sus ideas, en particular matemáticos de la talla de Kronecker, de Poincaré, que eran mayores que él, que eran gentes ya muy bien establecidas en la comunidad y que tenían una influencia y una fama de ser muy buenos matemáticos. Desgraciadamente para Cantor, sí existía esa oposición, pero lo más grave es que nunca estuvo por escrito. No aparecía en reseñas, no aparecía en críticas, no aparecía en comentarios, sino que eran rumores que había en los pasillos de los departamentos de las universidades. Y nosotros sabemos cómo es fácil transmitir esos rumores, y la mayoría de ellos rumores falsos, ¿no?
y sabemos que esos rumores se van a estar reproduciendo, ¿no? Entonces, Cantor nunca tuvo la oportunidad de contestar directamente a esas oposiciones, a esas ideas, porque nunca las tuvo por escrito. A diferencia de Darwin, por ejemplo, que una vez publicado su libro El origen de las especies, muchos académicos le enviaban a él cartas, le enviaban a él paquetes, tratándole de demostrar que su teoría era falsa. Y entonces lo que Darwin hacía era que en la siguiente edición de su libro incluía esos comentarios, esas oposiciones y las respondía. Si ustedes adquieren una edición del origen de las especies, ya sea en español o en inglés, lo más probable es que edición que encuentren sea la sexta. Fueron 5 ediciones previas que Darwin tuvo la oportunidad de ir incorporando esos argumentos y de responder a ellos. Cantor no tuvo esa oportunidad. Bueno, se sabe que sufrió diversas crisis mentales, eso no es un mito. Eh, Incluso hay unos récords ahí muy fragmentados de cuál fue su diagnóstico. Piensen ustedes que en aquel entonces la psiquiatría estaba en pañales. Sí existían, no clínicas para enfermos mentales, pero les llamaban casas de reposo. Y gente que sufría de depresión, por ejemplo, pasaba ahí algunas temporadas y ya que notaban que había mejorado, entonces regresaban a sus casas, ¿no? Eh, la palabra loco, ¿verdad? Que un psiquiatra nunca utilizaría, un psicoanalista no utilizaría. Bueno, pues los matemáticos sí lo hicieron. En particular, por ejemplo, Russell escribe en algún diario personal que había ido a cenar a la Universidad de Cambridge por alguna razón y que ahí le habían platicado que Cantor estaba loco y que estaba en un asilo. Y que él textualmente utiliza la palabra loco, ¿no? Bueno, se dice que como resultado de esa crítica, Buraldi Forti publicó la primera paradoja o primera contradicción en el seno de la teoría de conjuntos como una crítica hacia la teoría de Cantor. Y una vez que surgió esta primera paradoja o contradicción, surgieron otras, en particular la del propio Russell, que fue publicada en 1901, y hay una segunda que lleva el nombre de Cantor y que apareció por primera vez en un texto de Russell. Y entonces, pues debe ser Russell al que se le debe acreditar también esa segunda paradoja. Y de hecho, le podríamos acreditar a Russell casi todas. Bueno, hay libros clásicos, por ejemplo, este que les acabo de mostrar ahorita en la pantalla, es un libro publicado por la editorial Dover, que es una editorial norteamericana que generalmente lo que se propone es la edición y la publicación de libros que no deben de dejar de salir de publicación y entonces se les consideran textos clásicos, ¿no? Entonces, esta descripción que les estoy haciendo de la historia de la teoría de conjuntos, la encuentran en libros como el de Ives, la encuentran en textos como el de Morris Klein, este es un verdadero tabique, ¿no? Más de 1500 páginas sobre la historia de las matemáticas. La encuentran ustedes también en historias tradicionales como la de Boyer, que está traducida incluso al español. Otras de las premisas de esa interpretación nos dice que como consecuencia de esas primeras contradicciones, pues ahora aparecieron otras a las que se les llaman semánticas, porque no dependen de los términos técnicos de la teoría de conjuntos, concepto, por ejemplo, de conjunto universal o concepto de intersección, sino que estas dependen del lenguaje, de las palabras que utilizamos. Bueno, pero se explican o se enuncian en términos matemáticos. Se dice también, y esto es muy importante, que Zermelo propuso la primera axiomatización de la teoría de conjuntos con el propósito de salvarse de estas dificultades. Nosotros, bueno, un curso tradicional de teoría de conjuntos sería el primer día de clases, llegar al salón de clases, proponer un conjunto de axiomas, normalmente son 8,
Y curiosamente, se le dice Zermelo Frenkel, porque supuestamente años más tarde Frenkel va a publicar un artículo diciendo, me extraña que la comunidad no haya criticado anteriormente la axiomatización de Zermelo, pero falta esto y falta esto otro, ¿no? Y entonces ya a la nueva axiomatización se le llama Zermelo-Frenkel. Y en la mayoría de los libros, incluyendo los de texto, casi todo mundo habla de Zermelo-Frenkel y después ponen una CH refiriéndose al axioma de elección, choice, como si el axioma no estuviera en la axiomatización original de Zermelo, lo cual es un gravísimo error porque sí estaba. Bueno, se fundan como consecuencia de esto tres distintas escuelas de pensamiento. Las conocemos como logicismo, formalismo e intuicionismo, que de alguna manera ya a estas alturas del siglo XXI ya están, si no abandonadas, por lo menos reformuladas. Y ahora tenemos a filósofos de las matemáticas defendiendo puntos de vista diferentes, no necesariamente relacionados con estas tres escuelas, que exigían que había que reexaminar los fundamentos de las matemáticas, ¿no? Y entonces después aparecieron nuevas fundamentaciones. Unas se les atribuyen a Russell, a von Neumann, a Quine, y así hay distintas gentes. Miren, una de las cuestiones, por ejemplo, que llamó mucho la atención a partir de 1870 aproximadamente, fue el responder a la pregunta de ¿qué es un número? Los intuicionistas le dan una solución, los formalistas le dan otra, los logicistas le dan otra, pero en 1962, más o menos, 67, sí, un filósofo norteamericano, entre comillas, demostró que no hay una solución a esa pregunta, que no podemos responder a la pregunta de qué es un número. Hay otros textos extraordinarios que defienden estas posturas. Este que les estoy mencionando es un texto, es una antología donde están reproducidos, traducidos al inglés, los artículos, no todos, pero la gran mayoría, el 90%, de los artículos más importantes en la historia de la teoría de conjuntos y de la lógica matemática. Es un libro extraordinario. Y hay otros filósofos, como el caso de Curry, que también, editados ya por esa misma editorial, Dover, siguen apoyando esta reconstrucción. Y si la analizamos con cuidado, esa reconstrucción es técnica, lógica y matemáticamente consistente. O sea, no hay errores, ni cronológicos, ni lógicos, ni matemáticos. Ustedes pueden presentarle a sus estudiantes esa narrativa y no va a haber un estudiante que brinque de su escritorio, de su pupitre y le diga a ustedes, oigan, eso que usted había dicho tal cosa. No, esta interpretación es consistente desde todo punto de vista, ¿no? Bueno, yo he sido acusado no una vez, sino mínimo 3 veces personalmente, y yo supongo que muchas veces entre pasillos y otros lugares, que hacer historia es muy fácil, que no se puede comparar la dificultad que hay entre hacer historia de las matemáticas y hacer física, por ejemplo, o hacer matemáticas. Y esto, miren, desde los años 70, cuando yo era estudiante, me acuerdo que hubo una asamblea para erradicar todas las materias que tuvieran que ver con humanidades, porque se decía, técnicamente son muy fáciles y no hay comparación con la dificultad de las materias técnicas, ¿no? Y algunos me dicen, bueno, es que ustedes simplemente encuentran una carta y ya la publican y ya tienen una publicación. Pues miren, no hay nada más lejos de la realidad. En ninguna revista de historia de la ciencia profesional les van a publicar una carta tal por cual. No importa si es de Einstein, como en este caso, o no importa si es de Darwin, ¿sí? No importa de quién sea la carta. Si la carta no está en contexto, la carta no sirve para nada. Entonces, nosotros no publicamos, no hacemos este tipo de publicaciones. Una de las diferencias abismales que hay entre hacer historia y hacer matemáticas es que la mayoría de los matemáticos publican artículos.
Es rarísimo que un matemático publique un libro de investigación. Eso es muy raro. Generalmente se publican ensayos que van apareciendo periódicamente en las distintas revistas. Y los historiadores normalmente hacemos lo contrario. Normalmente publicamos libros que nos pueden llevar 3 años, 5 años, 7 años. En algunos casos, no sé si conozcan el caso de la biografía de Pancho Villa que publicó Frederick Katz hace unos cuantos años, le llevó 40 años publicar la biografía de Pancho Villa. Es una biografía extraordinaria en 3 tomos, ¿no? Pero entonces, aquí lo que les quiero enfatizar, hay unas diferencias metodológicas abismales entre lo que es hacer las mal llamadas ciencias duras, a diferencia de las humanidades. Entonces, los historiadores, por ejemplo, este libro de Neugebauer, en realidad no me acuerdo si son 2 o hasta 3 tomos, pero es una verdadera enciclopedia de la historia de la astronomía antigua, ¿sí? Bueno, la historia, vista desde un punto de vista extraordinariamente trivializado, la historia se preocupa por reconstruir el pasado. Tenemos que reconstruir imágenes, episodios que se dieron en el pasado, pero no se limita a describir, a narrar, a contar, a retratar, exponer, a relatar. Ustedes busquen el sinónimo que quieran. La historia no es narrar cuentos o platicar cuentos. La historia explica y demuestra cómo fue el pasado. Eh, yo, por ejemplo, cuando empecé a interesarme por la historia de las matemáticas, yo lo que me imaginaba es que los historiadores lo que hacían en realidad era consultar historias ya escritas, y pues, por ejemplo, historia de las matemáticas podríamos encontrar mínimo 20, ¿no? Leerlas todas y después tratar de sacar una mejor versión de esas. En particular que estuviera mejor escrita o los detalles que faltaban en una versión y que estuvieran incluidos en otra, bueno, pues incluirlos en la nuestra. De alguna manera que todas esas versiones, todas esas diferencias estuvieran contenidas en nuestra versión, ¿sí? Pero no hay nada más lejos de la realidad. Los historiadores así no trabajan. De hecho, el principio esencial de hacer investigación, yo creo que es el mismo entre hacer historia y entre hacer matemáticas. Ustedes encuentran un hilo, una hebra que dejó el investigador sin explicar, y ustedes se pepenan de esa hebra y ustedes explican eso, ¿no? Yo, por ejemplo, me preguntaba también de joven cuando estaba yo en la facultad y yo decía, ¿cómo demonios se genera nuevo conocimiento? Tenemos que conocer todo lo que ya se escribió. Y yo me imaginaba, por ejemplo, que sobre Bertrand Russell, pues había docenas de libros, ¿no? Sobre Einstein, pues docenas de libros, ¿no? Y uno decía, uno tiene que saber todo eso para generar nuevo conocimiento. Y después me di cuenta que no, que lo que hacen los investigadores es tener una base, tener una idea de la disciplina en general y leer las contribuciones más recientes que han hecho los investigadores. Y si hay un cabo suelto, bueno, pues nos pepenamos de ese cabo suelto, ¿no? Suponiendo, por ejemplo, que hay una demostración de un nuevo teorema matemático y el que la demuestra utiliza una cierta hipótesis, bueno, pues voy a tratar de no utilizar esa hipótesis o voy a tratar de generalizar ese teorema, etcétera, etcétera, ¿no? Y los historiadores de cierta manera hacen lo mismo. Cuando ven un cabo suelto, cuando ven algo que el otro historiador no terminó de explicar, pues dicen, ah, pues entonces puedo pepenarme de ahí para explicarlo, ¿no? Bueno, miren, para empezar, los historiadores, bueno, la gente de humanidades, filósofos, antropólogos, arqueólogos, historiadores, compartimos algunas cosas, ¿no? Obviamente todas estas disciplinas son muy diferentes, pero sí compartimos algo. Miren, por ejemplo, digamos, restauración de esta pirámide, la mayoría de los antropólogos y arqueólogos la verían fatal,
porque ellos van a decir, ¿cómo es que demonios les vamos a meter elementos a estas pirámides que originalmente no contenían? Les vamos a poner cemento para unir las piedras, vamos a poner piedras que no estaban en su lugar, e incluso no podemos estar totalmente convencidos de cómo era la parte superior de la pirámide, ¿no? Y nosotros, bueno, pues construimos algo que nosotros pensamos que así debe haber sido, ¿no? Y pues lo que estamos haciendo es deformar la pirámide. Ahora con este lío esta discusión de la construcción del Tren Maya, pues los políticos, por ejemplo, anuncian con bombo y platillo que se han encontrado una cantidad enorme de nuevos sitios arqueológicos, ¿no? Y pues lo primero que piensan nuestros antropólogos es, y déjenlos así, no los toquen, porque si los tocamos, los vamos a envenenar, vamos a causar más daño que beneficio tratando de reconstruir. La historia de esta pintura, yo creo que todo el mundo la conocen, es bueno, muy popular, incluso el lugar donde se pasó este evento, pues es pues ahora una atracción turística. Resulta ser que hay mucha gente que ahora ha decidido ir a visitar la Catedral de Zaragoza con tal de poder atestiguar y ver cómo quedó la pintura, ¿no? Ahora, a los ojos de todos, pues vemos esta nueva restauración, ¿no? Y pues pegamos de gritos y decimos, pues acabó por completo, ¿no? Pero fíjense que la mayor parte de la gente que no tiene formación en humanidades y que pretende hacer historia, hace este tipo de reconstrucciones, pero no se da cuenta. Ellos creen que están haciendo, entre comillas, una buena historia, pero en realidad, al carecer de formación en humanidades, lo que terminan haciendo son estas caricaturas de reconstrucción, ¿no? Eh, Hay otras que a nuestro parecer parecen ser muy exitosas, ¿no? Y sin embargo también hay restauradores que se oponen a que pues uno interceda por la pintura y dicen la pintura se debe quedar como está, no importa el daño que tenga. Ahora sé que los restauradores, por ejemplo, utilizan pinturas plásticas. Ellos hacen su restauración y si así lo desea el dueño original de la pintura, ya sea un privado, ya sea un museo, esa restauración se puede desprender de la pintura original. Y hay gentes, les digo, que prefieren la pintura de su lado izquierdo y decir, ese es el original, no queremos ni siquiera que la limpien, porque al limpiarla pueden ustedes dañar la pintura original, pueden raspar la imagen, pueden cambiarle el brillo, pueden cambiarle el tono. Entonces, les digo, aún a pesar de que uno pueda obtener resultados aparentemente tan exitosos como pero pues un experto en pintura podría decir, este error, este otro error, y podría enumerar varios errores que técnicamente, en lugar de beneficiar a la pintura, pues la golpea, ¿no? Entonces, a pesar de que uno piense como aficionado, porque pues yo soy un aficionado de la pintura, que la copia o la restauración ha sido exitosa, pues los expertos dirían, a pesar de que tú así lo creas, nosotros no, y entonces preferimos que no se toquen las pinturas. Este es uno de los frescos tal vez más famosos que hay en el mundo. El fresco es fascinante, fue pintado por Rafael entre 1510 y 1512 aproximadamente. Me gustaría que vieran algunos detalles. Miren, hay ciertas partes de la eh, imagen que podríamos decir que son simétricas. Por ejemplo, el piso. La greca del piso podría ser simétrica. Eh, el adorno del techo
podría ser simétrico. Pero si nos fijamos en el fresco en general, son muy pocos los detalles que son simétricos. Incluso las dos estatuas grandes que está una a la izquierda y otra a la derecha, no son simétricas. Una está recta de frente, la otra está un poquitito inclinada de lado. Una tiene un objeto cada objeto que tiene en las manos es diferente a los objetos que tiene la de enfrente entre las manos. Los grupos de intelectuales, todos son diferentes, no hay ningún grupo que sea igual. Puede haber el mismo número de individuos, pero están en distintas poses y supuestamente están discutiendo cosas diferentes, ¿no? Y entonces ahora imagínense que el estado actual de este fresco es este. Y a ustedes les piden que hay que restaurar. Y entonces, pues lo lógico, no necesariamente es lo que harían todos, pero lo lógico sería, primero que todo, estudiar la obra de Rafael y examinar con lujo de detalle, por ejemplo, cuáles son las posturas que él acostumbra de sus personajes, cuáles son los colores que acostumbra él utilizar con mayor frecuencia. Tendríamos que estudiarlo no únicamente a él, y tendríamos que estudiar todas sus pinturas. Y aquí tenemos suerte, no para Rafael, pero sí para nosotros, que murió relativamente joven y entonces tampoco tiene una gran cantidad de pinturas. Pero habría que estudiarlas todas. Habría que estudiar a todos aquellos que influyeron en la formación de Rafael para entender sus trazos, para entender su pincelada, para entender pues cómo componía él las imágenes. Y después vamos a tener que estudiar a todos sus contemporáneos, porque pudo haber estado influenciado por el propio Miguel Ángel o por Leonardo da Vinci o por muchos otros que le precedieron, ¿no? Después tendríamos broncas, inclusive desde el punto de vista material, porque es obvio que no podríamos usar los pinceles ni las pinturas que conocemos actualmente. Tendríamos que utilizar eh, materiales que fueron producidos muy al inicio del siglo XVI o incluso a finales del siglo XV, ¿no? Y sería muy complicado encontrar ese tipo de materiales, ¿no? Los pinceles, por ejemplo. Algunos de ustedes me dirían, bueno, pues pudiera ser que en algunos de los museos de arte más excelsos de Europa se conserven pinceles de aquella época, que se conserven pinturas de aquella época. Podría ser cierto. Ahora, fíjense ustedes que aquí lo que estamos restaurando, estamos tratando de reconstruir el pasado, son cuestiones materiales. Estamos tratando de reconstruir una imagen que es física, la podemos ver. E incluso en el mejor de las situaciones, Rafael pudo haber hecho un croquis anterior a su pintura y que el croquis se conservara. Ahora, eso no quisiera decir que no hubo cambios entre el croquis y la pintura final, de seguramente sí los hubo. Sabemos nosotros, por ejemplo, que algunos de los croquis que utilizó Miguel Ángel para pintar la Capilla Sixtina, algunos se conservan después de casi 500 años, ¿no? Podría ser el mismo caso de lo que sucedió con Rafael. Pero fíjense ustedes aquí que con todas las dificultades que esto conlleva, ¿no? De tratar de reconstruir este fresco, estamos viendo que las dificultades son enormes, pero sin embargo estamos tratando de reconstruir algo físico. Eh, no sé si se acuerdan ustedes cuando construían rompecabezas. Yo nunca fui muy fan de los rompecabezas, pero sí atestigué mucho a mi hijo sí era fan de ellos, y veía yo cómo los armaba y los desarmaba y volvía a armar el mismo, ¿no? En este caso, por ejemplo, miren, este rompecabezas viene en una caja. Y entonces, en primer lugar, tenemos la imagen de lo que queremos reconstruir.
En este caso es un yate que está anclado muy cerca de unas casas, ¿no? Y normalmente lo que hacemos es que primero que todo separamos las piezas que tengan un borde liso derecho para nosotros físicamente tener una idea del tamaño del rompecabezas. Y entonces separamos las piezas, como les digo, que tengan un borde liso y armamos ese marco. Y después, algunos lo que hacen es separar las piezas por colores. Y entonces, en este caso, nos imaginamos que hay el azul. Bueno, pues el azul corresponde al cielo casi siempre. En este caso están los toldos con que se cubren las velas del barco, pero esos toldos son con un azul un poco más fuerte. Tenemos los mástiles, ¿verdad? Que nosotros esperamos encontrar figuras o piezas que tengan estos postes derechos, ¿no? Están todas las piezas verdes, e incluso uno puede ir formando el rompecabezas por partes. Al final, unir las partes, y si todavía nos quedara alguna pieza suelta, bueno, pues ya sería muy fácil colocarla, ¿no? Y entonces, normalmente es como armamos un rompecabezas. Los historiadores tratan de hacer algo parecido. Los historiadores se proponen, por ejemplo, hablar de algún tema. En este caso, por ejemplo, ustedes tienen este barco, nosotros diríamos, bueno, me interesa hablar de Lagrange o me interesa hablar de Laplace, ¿no? Y entonces nos proponemos un marco para saber de qué tamaño va a ser nuestra reconstrucción. Y en este caso, el marco va a ser cronológico, no físico, va a ser de años, y podemos proponernos, por ejemplo, 30 años antes de que naciera Laplace o Lagrange, para tratar de entender, por ejemplo, los trabajos de sus maestros. Y por el otro lado, también podemos tomar como una fecha para concluir, pues, la fecha de muerte del individuo, ¿no? Y ahí tenemos nuestro marco teórico. Y ya está ya delimitado la imagen, ¿no? Y ahora lo que vamos a tratar de hacer es de reconstruir esa imagen. ¿En qué nos vamos a apoyar para encontrar esas piezas que van a ser necesarias para armar este rompecabezas? Pues esencialmente en lo que llamamos nosotros las fuentes originales. Aquellos tratados, aquellos escritos, ensayos, artículos, monografías, libros que haya publicado el individuo en cuestión. Y de ahí vamos a tratar de extraer sus ideas principales para nosotros poder retratar esta figura. Pero piensen ustedes que no necesariamente vamos a encontrar todas las piezas. Lo más probable es que nos falten algunas y pudiera ser que nos faltaran algunas de las más importantes. Les voy a decir una razón muy sencilla del por qué. Porque rara vez, rarísima vez, algún hombre de ciencia pone por escrito las razones del por cual está trabajando en un tema, de cómo es que está ligando una idea con otra idea. Normalmente escribimos los artículos técnicos, se mandan a las revistas, van a pasar por un proceso de arbitraje, etcétera, etcétera. Si nosotros incluyéramos notas autobiográficas explicando la razón del artículo, lo más probable es que el árbitro o el editor de la revista, el director de la revista dijera, suprime eso. Eso no tiene relevancia para la demostración que estás haciendo, para la presentación que estás haciendo, y entonces, por favor, eliminar. Bueno, también sucede, y esto se debe a la diversidad de formaciones. No sé si ustedes pertenezcan a alguna familia numerosa, nosotros éramos 6, y las mujeres, por ejemplo, fueron a la misma escuela, los hombres fuimos a la misma escuela. En algunos casos incluso tuvimos a los mismos maestros, fuimos educados por los mismos papás, y sin embargo los 6 somos completamente diferentes. Y hay cuestiones que son muy complejas de explicar. Por ejemplo, se podría dar el caso que uno de mis hermanos fuera de carácter religioso, que asistiera a la iglesia, pero no nada más asistiera en el plan de
cumplir con el compromiso, sino realmente creer en lo que está haciendo y la razón por la que está asistiendo, etcétera, etcétera. Y otro de mis hermanos no. Y tratar de encontrar la razón del por qué uno tiene esa conducta y el otro tiene la otra conducta va a ser muy difícil. Entonces les digo, hay historiadores que encuentran una pieza, por ejemplo, y la ven de un tamaño, otros la ven de otro tamaño, otros la ven de cabeza, otros la ven inclinada. No va a haber dos historiadores que al leer la pieza en particular o la fuente esa en particular, vayan a leerla de la misma manera. Normalmente va a haber diferencias y en algunos casos las diferencias son abismales. Miren, en particular, tengo una experiencia personal que viene muy a colación con este tema, y es el hecho de que en un artículo, tal vez uno de los más famosos de Cantor, el que decimos nosotros que es el fundador de la historia de la teoría de conjuntos, él incluye 3 epígrafes al inicio de su artículo. Esos epígrafes están en latín. Y normalmente para alguien que no conoce latín y llega a esos ensayos, pues lo más fácil para el lector es saltárselos. Pues no entiendo latín y pues no deben de ser fundamentales, puesto que están antes de que inicie el ensayo. Y uno de esos epígrafes, el primero, dice hipótesis non fingo. No dice de quién es el autor de la frase, pero nosotros suponemos, los historiadores, que es tomada del Principia de Newton, de la segunda edición, donde él añade un comentario con relación a esa frase. Y entonces, uno de mis colegas más queridos, de los que yo más respeto, él escribió toda una biografía de Cantor y discute en particular los 3 epígrafes. Él discute por qué los incluyó Cantor en su ensayo. Y el primero, por ejemplo, él lo justifica diciendo que es una respuesta que se le está dando a un matemático que había sugerido que así como Cantor estaba investigando los números transfinitamente grandes, Cantor se fue hacia el lado del infinito por el lado de lo grande que era. Un matemático le sugirió que se podía trabajar de los infinitamente pequeños y Cantor no estaba de acuerdo con eso. Y entonces este colega mío dice que ese primer epígrafe es para responderle a este matemático. Sin embargo, yo tengo una interpretación diferente. Yo leo ese epígrafe, hipótesis non fingo, y después de leer los artículos de Cantor, que son 2 artículos, bueno, en realidad es un artículo publicado en 2 partes. Y bueno, una vez que uno analiza el artículo por completo, uno se percata que no hay un solo axioma en los 2 ensayos. Y entonces lo que yo argumento es que Cantor lo que nos está diciendo es que él no acepta axiomas. ¿Por qué? Porque los axiomas o postulados son dogmas de fe. Son principios que nosotros los matemáticos convenimos en que tenemos que aceptarlos. Como por ejemplo, se acepta en la Iglesia Católica, pues hay dogmas, ¿no? Y se acepta la virginidad de la Virgen. Se acepta el hecho de que haya 3 dioses distintos en uno solo. Esos son dogmas que la Iglesia siempre nos recuerda que no intentemos explicarlos porque no tienen explicación. Son principios que debemos de aceptar. Y en matemáticas sucede lo mismo. Cuando nosotros proponemos una teoría y proponemos un conjunto de axiomas, estamos proponiendo dogmas que hay que aceptar y que no están en discusión. Hay que aceptarlos como tales, ¿no? Entonces les digo, aún frases tan pequeñas como esa, ¿no? Hipótesis non fingo, son 3 palabras y nos lleva a los historiadores a discutir páginas completas de interpretaciones alternativas. Bueno, miren, este es el clásico planisferio, ¿no? Que cualquier eh, estudiante de escuela primaria, secundaria o preparatoria que fuera a comprar una papelería, pues le entregan este planisferio y queda muy satisfecho.
pasa el meridiano cero, ¿verdad? Pasa por Greenwich, ¿no? Y de ahí, a partir de ese lugar, medimos hacia la izquierda y hacia la derecha, pues los meridianos, y nos queda que, pues, que América del Norte está, en este caso, en el hemisferio occidental. Acabamos todavía de ver Nueva Zelanda, ¿no? Aquí de refilón, en la parte inferior derecha del planisferio. Si ustedes ven con cuidado, no todos los planisferios incluyen a Nueva Zelanda. En algunos casos, pues, los que dibujan el mapa ya no lo ven eh, necesario. Y uno pensaría, bueno, esta es la visión tradicional que tenemos de un planisferio, pero no necesariamente todos los habitantes del planeta lo verían igual. Por ejemplo, si yo fuera australiano, pues yo pondría Australia en el centro del planisferio, ¿verdad? No tiene por qué estar en la parte inferior, ¿no? Y así me quedaría mi planisferio. Así quedaría representado. Y bueno, ver Estados Unidos, Canadá, México está un poquito más difícil de encontrar. Bueno, no, Centroamérica es lo más complejo por la cantidad de nombres que hay en el mapa ahí, ¿no? Pero si yo les dijera dónde está Italia, Italia sí cuesta un poquito más de trabajo encontrarla, porque no estamos acostumbrados a ver nosotros el planisferio de esta manera, ¿no? Pero como les digo, no todo el mundo tiene que ver el planisferio igual. Hay gente que, los australianos, los neozelandeses, la gente de Indonesia, estaría muchísimo más satisfecha con esta interpretación del planisferio que con la interpretación tradicional, ¿no? Bueno, los historiadores utilizamos ciertas fuentes, utilizamos recursos, medios, de la misma manera que los matemáticos, los físicos, ¿no? Los biólogos utilizan cierto material para poder hacer su investigación. Pero nosotros, los historiadores, corremos el riesgo de que esas fuentes no existan, de que no sean confiables e incluso todavía más grave, que se contradigan. Y entonces tenemos el problema de, pues, a cuál de las fuentes confiarle, ¿no? Es muy común que las fuentes no existan. Miren, gran parte de la historia, por ejemplo, de la física de finales del siglo XIX y principios del XX, eh, se dice que faltan muchísimos documentos porque con la Primera Guerra Mundial en particular se perdieron muchísimos documentos. Y después con la Segunda Guerra Mundial, ya existiendo los aviones que bombardeaban desde alturas muy altas, igual se perdieron muchas bibliotecas, se perdieron muchas oficinas de matemáticos y se perdieron muchísimos documentos. Entonces, sabemos que había documentos y que estos se perdieron. El que no sean confiables también es muy común, porque si esos documentos son de carácter biográfico o autobiográfico, pues normalmente los individuos no van a ser muy, eh, digamos, severos con ellos mismos, ¿no? Y entonces, si saben que cometieron algún error de ética, o si saben que cometieron algún error de moral, o si saben que hicieron algo que no debieron haber hecho, no lo van a reportar. Y si lo reportan, lo van a tratar de enmendar y de presentarnos la mejor versión de ellos mismos. Pero no necesariamente podemos confiar en esas fuentes. Miren, a mí me molesta mucho y me irrita mucho el que cuando yo leo revistas, sobre todo de política, pero donde escriban periodistas en general, y por ejemplo, había un artículo criticando a López Gatell de cómo estaba llevando la campaña anti-COVID, ¿no? De un día para otro todos nos convertimos en expertos en campañas. Todos sabíamos lo que se tenía que hacer y todos sabíamos que lo que estaba haciendo López Gatell era incorrecto, ¿no? Y entonces estoy leyendo este artículo y varias veces el reportero dijo, y un experto dice, y yo decía, bueno, ¿quién será ese experto, no? Pues resultó ser que era una dermatóloga.
Y ya para él eso era un experto, para este reportero, ¿no? Y entonces basó toda su interpretación de cómo se debería de atacar la pandemia apoyado en el criterio y en la opinión de una dermatóloga, que obviamente pues no era ninguna experta en este tipo de pandemias. Miren, una de las cuestiones más peligrosas que se pueden cometer es que, dice aquí, creo que era odontóloga, bueno, este, no estamos muy lejos de una de la otra, ¿no? Miren, este es un texto tomado de una de las obras de Galileo, de Dos Nuevas Ciencias. Como ustedes saben, Galileo escribió en forma de diálogo. A mí me gusta hacerlo también, sobre todo cuando he escrito cuestiones de carácter pedagógico, porque se puede utilizar a uno de los personajes para que enseñe y explique a los demás, ¿no? Que en este caso es lo mismo que está sucediendo. Salvatius le está explicando a los otros dos personajes, en particular a Simplicio, algo relacionado, y les voy a leer el párrafo. Dice, si continúo preguntando cuántos son los números cuadrados, se puede responder con certeza que son tantos cuantas raíces tengan, teniendo presente que todo cuadrado todas tiene su raíz y toda raíz tiene su cuadrado. No hay, por otro lado, cuadrado que tenga más de una raíz, ni raíz que tenga más de un cuadrado. Bueno, en los años, sobre todo 50, 60 y principios de los 70, hubo, pues no historiadores, pero gentes que al leer a Galileo lo interpretaban como un precursor de Aristóteles, perdón, de Cantor. Y decían, miren cómo aquí está estableciendo una relación uno a uno entre dos conjuntos. Y es esencialmente lo mismo que hace Cantor, ¿no? Y si ustedes toman ese pasaje y lo sacan de contexto, pues ustedes pueden argumentar eso, ¿sí? Pero no muy adelante, no muy lejos de ese pasaje, sigue Salvatius discutiendo de lo mismo y dice después, con todo, en un número infinito, si pudiéramos concebirlo, habría que decir que hay tantos cuadrados como números en total. Aquí las palabras claves es si pudiéramos concebirlo, pero no podemos. Nosotros no podemos pensar en conjuntos infinitos como si estuvieran ya dados, que es pues, la parte esencial para desarrollar la teoría de conjuntos, ¿no? Entonces, Galileo no es un precursor de Cantor. Galileo está apegado a la tradición aristotélica y Aristóteles rechaza en repetidas ocasiones el que existan conjuntos infinitos y Galileo está siguiendo esa misma tradición. Entonces, aquí corremos el grave riesgo, ¿no?, de interpretar un pasaje y sacarlo de contexto, sin leer a continuación que el mismo personaje va a negar que podamos hacer eso, ¿sí? Los matemáticos tenemos un modo muy peculiar de escribir y si nos vieran los filósofos, los literatos, los historiadores, bueno, nos dirían, oigan, ustedes escriben como niños de 5 años. No puede ser que utilicen ese lenguaje, no puede ser que utilicen esa sintaxis, no puede ser que carezcan de estilo, ¿no? Y la respuesta de un matemático sería muy pronta y muy rápida y diría, nosotros nos tenemos que limitar a escribir y hablar así, porque para nosotros lo más importante es el rigor. Aquí, por ejemplo, tenemos tres palabras. La palabra conjunto, que se repite 2 veces, la palabra elemento, que se repite 3 veces, la palabra operación, que se repite 3 veces, en 3 oraciones consecutivas. Y entonces, pues cualquiera, hasta un niño de primaria, nos dirían, oigan, pues las reglas que yo he aprendido en cuanto a escribir, es que si uno ya utilizó una palabra, pues no puede repetirla. Entonces no podemos repetir la palabra conjunto, no podemos repetir la palabra elemento, operación, ¿no? Pero el matemático diría, pues, es que no podemos utilizar sinónimos, porque la definición de un sinónimo es aquella palabra que tiene un significado parecido a la palabra original, pero no es idéntico.
Y en matemáticas, como les digo, lo que más cuidamos es el rigor. Y no podemos darnos lugar a que haya una palabra que tenga un significado parecido a la que estábamos usando. El significado tiene que ser idéntico. Y entonces para eso nos vemos obligados a estar atados de manos y el no poder utilizar, por ejemplo, sinónimos, el no poder utilizar metáforas, el no poder utilizar ciertas, digamos, artificios de la literatura para hacer más agradables nuestros trabajos, ¿no? Entonces, pues yo les diría, pues ni modo, así tenemos que escribir porque la formalización no lo exige, ¿no? Nada más les quiero hacer un comentario ahorita fuera de contexto de la plática con relación a este mismo párrafo. Se los voy a leer. Dice, el sistema de los números reales R es más que tan solo un conjunto de elementos. Es un conjunto en el que hay dos operaciones y una relación que satisfacen los axiomas dados. Después dice, una operación es completamente diferente de una relación. Y después a continuación dice, la operación de adición asocia valor. Y entonces aquí sí yo digo, bueno, aquí sí se refleja, porque este es un libro muy popular para enseñar matemáticas. Este es el Hazer, el volumen 1 de análisis matemático, que en muchas escuelas norteamericanas y latinoamericanas se ha utilizado para enseñar este cálculo y análisis. Pero vean ustedes la falta de sensibilidad pedagógica del texto. Dice, una operación es completamente diferente de una relación. Y uno lo que esperaría como lector, a mí me sucedió como estudiante, yo llevé este libro en cálculo 1 y era una explicación de cuál es la diferencia, ¿no? Entre una operación y una relación. Y no hay ninguna explicación. El señor se sigue hablando de otras características, ¿no? Y al pobre lector le dice, bueno, ¿y cuál es esa diferencia? Pero además tú dices que es completamente diferente. Y sin embargo no me das ningún hint, ¿no? Ninguna idea de cómo puede hacer esa diferencia. Fíjense ustedes que nuestro afán de no perder el rigor, lo que sí hemos perdido es la sensibilidad pedagógica. Nos importa más y nos interesa más que el texto esté bien escrito a que el estudiante pueda entender el texto. Uy, que alguien nos criticara y nos dijera, García Diego cometió un error. Uy, bueno, eso sería la peor humillación del mundo. Y entonces, para evitar eso, pues, rigor absoluto, ¿no? ¿Y quién es el que paga el plato roto? Pues el lector. Pero eso sí, como matemáticos, si escribimos de filosofía, si escribimos de historia, si escribimos de cualquier disciplina de las humanidades, entonces sí nos sentimos que podemos intercambiar palabras y utilizar lo que querramos, ¿no? Vean ustedes la cantidad de veces que este hombre utiliza la palabra contradicción, paradoja y antinonia en un texto. Nunca lo he contado, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 veces utiliza las palabras contradicción, paradoja y antinomia. Y no son sinónimos. Y los utiliza como sinónimos. Entonces, ¿por qué sí para escribir matemáticas lo tenemos que hacer con rigor absoluto? Pero si escribo de filosofía y de historia, no, el rigor ya no es importante, ya es irrelevante. Este es el tipo de historias, de reconstrucciones, que les digo a ustedes que por falta de formación en humanidades, pues los humanistas los ven como caricaturas, como el cuadro del Cristo, ¿no? A ese grado. Porque cómo es que este hombre utiliza tres palabras que desde el punto de vista filosófico no son sinónimos. Las tres palabras son diferentes, ¿no? Bueno, como les decía hace rato, la disciplina se empezó a profesionalizar. No es la portada igual, pero no encontré la portada exactamente del primer fascículo. Pero en febrero del 72, empezó la circulación de la revista por autonomacia en Historia de las Matemáticas, donde se publican ensayos originales, ¿no?
Se formó y no es la única, pero se formó la sociedad canadiense, también se formó la sociedad inglesa, se formó la sociedad francesa, etcétera, etcétera, ¿no? Y a partir de ese entonces, los historiadores han estado interesados en publicar investigación. No estamos satisfechos con reproducir la historia que se había hecho con anterioridad. Ahora lo que queremos hacer es una historia nueva. ¿Qué tenemos que hacer? Consultar las fuentes originales, ir a los artículos originales y tratar de ver qué fue lo que quisieron decir y hacer estas gentes, ¿no? Como consecuencia de eso, en 1975 apareció este libro de Wilbur Noor que revolucionó por completo la historia de las matemáticas griegas. Si ustedes tienen, y yo tengo varios libros anteriores a la publicación de este libro, casi que podríamos hacer lo que hizo Lavoisier, irnos a una plaza pública, juntar todos los libros que se hubieran publicado con anterioridad sobre matemáticas griegas a 1975 y prenderles fuego, como hizo Lavoisier con los libros de alquimia en aquel entonces, ¿no? Lavoisier estaba convencido que él estaba fundando una nueva disciplina, una nueva ciencia, que era la química, que estaba años luz a distancia de la alquimia, ¿no? Wilbur Noor no fue tan pretencioso ni tan explícito, pero todos sus colegas reconocían que este libro en particular y un ensayo muy extenso de un matemático rumano llamado Sabetay Unguru, que estos dos ensayos independientes, uno argumenta por un lado, el otro argumenta por otro lado, pero los dos argumentan esencialmente que lo que hemos hecho es distorsionar las matemáticas griegas desde sus orígenes hasta ahora. Y ellos lo que argumentan es que las hemos estado interpretando en función de las matemáticas que ahora conocemos. Pero pues, es muy fácil dar ejemplos de conceptos matemáticos que han desaparecido, de ramas de las matemáticas que han desaparecido, de ramas de las matemáticas que se han independizado y a formar parte de otras disciplinas, la óptica, la mecánica. Y bueno, aquí hay un renacer de la matemática griega, ¿no? Y lo mismo sucedió con los fundamentos de las matemáticas, con la historia, por ejemplo, de la teoría de conjuntos. No es el único. En el caso de la teoría de conjuntos y de los fundamentos de las matemáticas, hubo varios autores que publicaron diferentes ensayos, pero uno de los más importantes y más relevantes es esta biografía de Cantor que publicó Joseph Doven en 1977, si no mal me equivoco. Y de nuevo, hay un renacer en la historia de los fundamentos de las matemáticas, porque este libro nos deja ver que lo que nosotros habíamos hecho con anterioridad, pues era una mala copia, era una distorsión de lo que había sucedido, ¿no? Y entonces, aquí ya hay una nueva visión de qué es lo que queremos hacer los historiadores. Este es un reprint de un artículo de Gregory Moore que se llama Los orígenes de la axiomatización de Zermelo de la teoría de conjuntos. Uno inmediatamente pensaría que lo que va a hacer Gregory Moore es decirnos pues, que Zermelo publique esta axiomatización para solventar o para ayudar a erradicar las paradojas de la teoría de conjuntos. Pero nada cercano a eso, ¿no? Gregory Moore lo que se propone demostrar, a diferencia de lo que habían dicho la mayoría de los historiadores anteriores, ellos habían dicho, bueno, están las paradojas, están las contradicciones, y la manera de erradicarlas es proponiendo un sistema axiomático en el que se vaya deduciendo proposición por proposición y evitar cualquier dificultad. Y Gregory Moore dice, pues resulta ser que ese no fue el interés original de Zermelo. El interés original de Zermelo era proteger su axioma de elección. Lo utiliza explícitamente para hacer la demostración del teorema del buen orden en 1904.
y ese va a ser el argumento de Gregory Moore. Pero fíjense ustedes que no nada más lo dice, voy a hacer otra cosa diferente, sino que él dice es lo que voy a argumentar, es lo que voy a probar, como si fuera un teorema matemático. Yo también estoy proponiendo una nueva versión o visión de cómo se debe de reconstruir un evento histórico, pero lo voy a demostrar. Voy a demostrar que mi interpretación es más plausible, que lógicamente es más consistente, que técnicamente es adecuada, que no hay errores, ¿sí? Estoy argumentando. No me estoy limitando a platicar, a describir, a narrar, sino que lógicamente tengo que demostrar que mi reconstrucción es mejor que las anteriores. Bueno, este es otro artículo que discute la emergencia de las paradojas no lógicas. ¿Se les acuerdan ustedes que yo les había dicho que primero surgieron la de Burali-Forti, la de Russell, la de Cantor, y que como consecuencia habían surgido otras paradojas que se llaman semánticas, que no dependían de la lógica, sino del lenguaje? Bueno, pues en este artículo lo que se demuestra es que no fue la razón del surgimiento de las paradojas semánticas. Y que las paradojas semánticas como las conocemos, así no las interpretaron los matemáticos de aquel entonces. Por ejemplo, uno de ellos, Dixon, él está tratando de demostrar una cosa, hace un argumento, lo demuestra por reducción al absurdo, y después reinterpretamos su argumento y decimos, lo que está queriendo hacer es construir una paradoja. No, lo que él está queriendo hacer es demostrar un teorema en contraposición de otro teorema. Entonces, aquí el autor dice, el propósito de este artículo es discutir. Vamos a discutir con argumentos lógicos, con referencias históricas, con fuentes de la época. Vamos a discutir cómo, cuándo y por qué se descubrieron estas paradojas. Pero no nos estamos limitando a narrar. De hecho, en ambos de estos artículos, tanto en el de Gregory Moore como en el se analizan detalle por detalle las demostraciones que hicieron los matemáticos. No se narran, no se describen, no se comentan, no. Se analiza paso por paso de la demostración para ver en particular qué es lo que está haciendo cada uno de los matemáticos involucrados. Esta es otra contribución hecha con posterioridad a este renacimiento de la historia de los fundamentos de las matemáticas. En este caso se trata de un historiador español que de nuevo, él sabe que lo que va a discutir es muy polémico, que ya la comunidad tiene una visión de cómo sucedieron las cosas, porque el propio autor de eso dice cómo fueron las cosas, ¿no? Y entonces en este caso dice que él va a hablar de cómo fue que Russell desarrolló su método de análisis, ¿no? Y dice, en esto voy a tratar de mostrar, o sea, no nada más les voy a platicar y no, miren, si de eso se tratara, pues uno nada más diría, Cermelo no propuso su cometización por eso y ya, y ahí se acabó el argumento. Pues nuestros artículos serían de 10 renglones, de 5 renglones, nada más diríamos una nueva tontería, ¿no? Y no, el chiste es que para que esa nueva interpretación quede como parte de la materia, de la asignatura, pues tenemos que demostrar que así fue el hecho, ¿no? Entonces, después de 20, 30 años que los historiadores, porque fueron muchos, fueron varios, estuvieron aportando nuevas visiones y nuevas reconstrucciones de cómo se había desarrollado la teoría de conjuntos, había sido el papel de Dedekind, cuál había sido el papel de Cantor, qué es lo que ha dicho Hilbert de los principios de las matemáticas, etcétera, etcétera. Después de 20, 30 años, aparece este hombre que se llama Ivor Grattan Guinness, que él también contribuyó pero enormidades a estas nuevas interpretaciones. Este es uno de los historiadores más productivos que conozco. Y él publica un libro
mínimo de 400 páginas, que se llama La búsqueda de las raíces matemáticas. Y vean ustedes, estos no son errores de tipografía. Vean ustedes que habla de lógicas, que habla de teoría de conjuntos en plural y de los fundamentos de las matemáticas, desde Cantor hasta Gödel, pasando por Russell. Pero no habla en singular. Hubo varias lógicas que se fueron perdiendo, las que no eran tan fuertes, las que no eran tan sólidas, se van perdiendo en el camino. Pero no es que haya sucedido que, por ejemplo, con la publicación de un libro al que se le atribuye el surgimiento de la lógica matemática, es a un matemático alemán que se apellidaba Frege. Y supuestamente su artículo, su libro más importante en este sentido, lo publicó en 1871. Pues no es lógico, bueno, todo el mundo piensa y así lo cree, que bueno, ya surgió la nueva lógica matemática y todos nos subimos al mismo tren. Pues no, resulta ser pues que hay gente que sigue trabajando con las viejas tradiciones, hay gente que se rehúsa a comprender o a aceptar los nuevos principios, y esto lleva años. Yo no sé si ustedes hayan publicado alguna vez un artículo X y hayan ustedes pensado que ya al siguiente fascículo de la revista o al año siguiente de la revista van a aparecer otros artículos apoyando su punto de vista de ustedes, ¿no? Que ustedes se pasan un año, pasan 5, pasan 10 y dicen, ah, caray, pues que nadie ha leído mi artículo. No, claro que lo han leído, pero el proceso de tomar las nuevas ideas e incorporarlas a lo que nosotros llamamos el mainstream lleva años. Eh, a mí una de las cuestiones que más me decepcionó, por ejemplo, del SNI, fue darme cuenta después de más de 30 años que algunos de los miembros del SNI más cercanos a mí no habían leído mis artículos. Mis artículos eran citados por historiadores americanos, europeos, y mis colegas mexicanos no los habían leído. O si los habían leído, lo habían negado. Esto, como les digo, no es de que surge una nueva idea y al día siguiente ya todos aceptamos la nueva idea. Recuerden ustedes que una de las comunidades más conservadoras que hay es precisamente lo de los matemáticos. Yo me acuerdo allá por el año 1976, yo era todavía estudiante de licenciatura en la Facultad de Ciencias y apareció la famosa demostración del teorema de los cuatro colores. Pero era una demostración que habían estructurado dos matemáticos, si no me acuerdo, si no mal me acuerdo, utilizando una computadora, ¿no? Y bueno, la comunidad en general rechazó la idea de que usáramos las computadoras para hacer demostraciones, ¿no? Es muy difícil para la comunidad de matemáticos aceptar alguna idea nueva. Generalmente la primera actitud es de rechazo, ¿no? Con los números negativos, con los números imaginarios, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, hay quienes, miren, es muy común el, me voy a apurar porque ya se acabó el tiempo, es muy común que la gente confunda la cronología con la historia. Y yo, por ejemplo, he propuesto que se debe apoyar la enseñanza de las matemáticas en la historia, bla, bla, bla. Y siempre la primera actitud de rechazo es decir, no, eso va a hacer las cosas más complicadas, porque además los alumnos ahora se van a tener que aprender nombres y títulos y fechas. Eso no es la historia. Eso es la cronología de la historia. Pero la historia son los argumentos que defienden o proponen una nueva interpretación. Entonces, como les digo, hay gente que tiene muy clara esa diferencia. Está el caso de este investigador norteamericano, poco mayor que yo. Cuando yo empecé a hacer mis pininos en esta actividad, él ya era un historiador reconocido. Él había publicado este libro sobre la vida y los trabajos de Giuseppe Peano, un matemático italiano eh, de la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Y vean ustedes lo que dice él, texto. Él es el que lo dice, esto no es una crítica de una reseña o de un arbitraje, ¿no? Dice, al escribir,
me he sentido a mí mismo más como un escritor de crónicas que como un historiador. Lo que él nos está diciendo subliminalmente es que él fue capaz de encontrar infinidad de datos cronológicos de la vida de Peano. Incluso llega al extremo de darnos su número de teléfono de Peano, de cuál era su dirección en la casa en que vivía y el número de la casa en la que vivía. Pero ¿qué es lo que le está faltando a él? Él siente que lo que no ha podido hacer es explicar cómo y por qué Cantor desarrolló el trabajo matemático que hizo. Una cosa es ir discutiendo libro por libro, ensayo por ensayo, artículo por artículo, y decir, pues aquí está demostrando tal cosa, aquí está haciendo tal cosa. Pero lo que este hombre no fue capaz de explicar era cuál era la naturaleza del pensamiento de Peano que lo llevó por esta trayectoria. ¿Sí? Hay quienes tienen muy clara la distinción entre hacer historia y hacer divulgación. No todo el mundo la tiene. Y miren, después de pues ya 40 años que tengo yo en esto, y de haber conocido y de haber colaborado a todos estos historiadores, que con la mayoría de ellos tuve relaciones muy agradables, gente muy generosa con su trabajo. Lo que sí les puedo decir es que esta interpretación que les había yo mencionado frase por frase, ya no se las voy a repetir, que decíamos nosotros que era lógica, cronológica y matemáticamente consistente, lo que se ha demostrado en estos últimos 40 años es que todo esto es falso. Nada de lo que está aquí es rescatable en las nuevas historias de cómo se desarrolló la teoría de conjuntos y los fundamentos de las matemáticas. Bueno, aquí le voy a parar.